Ahí, ya estamos. Bueno, empezamos hablando de la púrpura retiforme. Eh, para esta sesión nos hemos basado en un artículo reciente que se ha publicado en este mes de abril en la revista americana, donde estas tres autoras americanas pues, proponen un algoritmo diagnóstico para la púrpura retiforme. Para empezar, pues bueno, recordar la definición de púrpura retiforme, que es una morfología específica dentro del espectro de las erupciones reticuladas de origen vascular, que se origina cuando los vasos sanguíneos de la piel se comprometen, produciéndose una isquemia cutánea, púrpura y necrosis. Se puede producir por dos mecanismos distintos, bien por un daño en la pared vascular, que puede ser por vasculitis e inflamación del vaso, también a veces por enfermedades por depósito, como sería un ejemplo la calcifilasis, o bien por una infección y una angioinvasión directa de un organismo, o bien por una oclusión de la luz vascular. Aquí estaríamos hablando de fenómenos de embolización y trombosis. Dentro de esta aproximación tenemos que saber que reconocer la púrpura retiforme es primordial porque nos va a ayudar muchas veces a dilucidar el diagnóstico, nos va a dar información del pronóstico e incluso nos va a sugerir un tratamiento. Aunque dentro de esta entidad pues, las causas que la producen son muchas y tenemos un amplio diagnóstico diferencial y además los mecanismos por los que se produce pueden ser muy variados. Por ejemplo, en un paciente con sepsis podemos encontrar una púrpura retiforme y puede ser que se produzca por un embolismo séptico, puede producirse por una coagulación intravascular diseminada, por una vasculitis, con lo cual hay muchos mecanismos y de esto se trata esta sesión, de intentar acotar al máximo posible el diagnóstico. Para ello, lo que proponen estas autoras es una aproximación diagnóstica en 6 pasos. Los pasos serían, el primero, cuál es la morfología de la lesión. Después, cuál es el estado del paciente, si el paciente tiene un estado general conservado, si tiene un estado general grave, la localización de la lesión. También importante preguntar por los antecedentes personales y familiares del paciente, aunque esto lo hacen en ya un cuarto paso, después de haber visto la localización, el estado general, la morfología. Después hacen una revisión por aparatos y sistemas, viendo si hay algún signo que nos llame la atención. Y por último, buscamos en la exploración física por hallazgos más relevantes, aparte de la púrpura retiforme en sí. Aunque este algoritmo diagnóstico nos va a dar una aproximación bastante buena, la mayoría, si no todos los pacientes que tengan púrpura retiforme, van a requerir una biopsia y estudios de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Empezamos por el primer paso, que sería la morfología de la lesión. Dentro de la morfología de la lesión vamos a ver que estas lesiones se trata de lesiones ramificadas, de ahí lo de retiforme, y que no blanquean a la presión, de ahí lo de purpúrica. Por lo tanto, el nombre nos da bastante información sobre cómo va a ser la forma de estas lesiones. Pueden ser máculas, manchas, placas que pueden estar distribuidas por todo el cuerpo y por la mucosa, y son lesiones persistentes que frecuentemente van a estar acompañadas por necrosis y ulceración central, a diferencia de otras erupciones reticulares de etiología vascular. Por ejemplo, en la livedo reticularis, que también es otra de estas entidades de etiología vascular, lo que vemos es que el flujo no está totalmente comprometido. Entonces, lo que vamos a ver es esta erupción, este parcheado, que no va a ser fijo, sino que va a aparecer y desaparecer, donde vemos anillos completos, oscuros, que nos dejan ver toda la trama vascular bajo de la piel, la dejan intuir perfectamente. Si el compromiso del flujo vascular es mayor, lo que vamos a ver clínicamente es una livedo racemosa. Aquí vemos que son lesiones que ya están más fijas, que no son, que se mantienen más en el tiempo. El anillo está roto, no vemos los anillos completos como la livedo reticularis, y vemos que son lesiones más oscuras, que el flujo va a estar más comprometido, pero normalmente no va a llegar a la púrpura ni va a llegar a la ulceración de la púrpura retiforme.
Si esta situación en el tiempo se mantiene y se produce una obstrucción completa del flujo, pues lo que vamos a ver es la púrpura retiforme. Aquí clínicamente lo que vemos son estas lesiones que son, serían como piezas de puzzle de las otras dos, de la livedo racemosa y la livedo reticularis, o algunos autores también la describen como morfología como en río, como en serpiente, y lo que vamos a ver son esa necrosis y esa ulceración central, y la púrpura con un aspecto reticulado. Aunque esa es la descripción clínica típica, pues también vamos a ver que la morfología puede ser variada. Aquí tenemos algunos ejemplos, el que hemos visto en la diapositiva anterior sería un ejemplo por calcifilasis, es decir, por depósito de calcio dentro de la pared de los vasos. También tenemos otro ejemplo de una vasculitis séptica, en este caso producido por embolismo séptico. Este caso, un paciente con una vasculitis IgA o una coagulación intravascular diseminada. Son distintos ejemplos de manifestaciones clínicas que, aunque al principio puede parecer confuso, pues la idea del algoritmo y de la sesión es que con entrenamiento pues, los diagnósticos sean cada vez más sencillos de intuir. Esto sería el diagnóstico diferencial de la púrpura retiforme, el esquema que hemos visto antes, pero más desarrollado, donde vienen prácticamente casi todas las causas que nos podrían producir esta púrpura retiforme. Lo que vamos a ver dentro de las causas de daño en la pared vascular, pues tenemos toda la vasculitis, la ancavasculitis, la vasculitis leucémica, enfermedades del tejido conectivo. Aunque estas enfermedades, sobre todo la vasculitis de pequeño vaso, lo típico clínicamente va a ser la púrpura palpable, si vemos también púrpura retiforme, quiere decir que tenemos un compromiso de los vasos más profundos, de mayor calibre, como en la PAN y demás, ¿vale? O que hay un componente mixto. También tenemos las enfermedades por depósito, como la calcifilasis y la osaliosis, o también podemos ver daño en la pared vascular directamente producido por infecciones, como el caso del estigma gangrenoso, la meningococemia, que la meningococemia normalmente lo que va a ver es lesiones más diseminadas, por gram positivo, incluso por hongo, estrongiloide, o el fenómeno de Lucio de la lepra, que aunque no estamos en zona endémica, pues también se puede producir esa vasculitis necrotizante en las zonas sobre todo de Centroamérica. Cuando lo que se produce es una oclusión de la luz vascular, pues se puede producir tanto por embolización como por trombosis. Aquí tenemos que distinguir las distintas causas, los émbolos sépticos, gaseosos, grasos, por colesterol, la embolización marántica de la endocarditis marántica estéril, típica del lupus y de otras entidades sin infección. Y luego, dentro de las causas de trombosis, pues tenemos que investigar bien tanto por fármacos como la necrosis por warfarina, o también por la diálisis hemorrágica que puede producir la heparina, y luego por causas que nos puedan producir oclusión dentro de los vasos. Aquí tendríamos que investigar por estados de hipercoagulabilidad, por crioglobulinemia, también oclusión por glóbulos rojos en hemoglobinopatía, o por glóbulos blancos en linfomas B intravasculares. Para acotar un poco este amplio diagnóstico diferencial, podemos categorizar las lesiones en púrpura retiforme inflamatoria y no inflamatoria. Esta es alguna clasificación que algunos autores recomiendan. Esto sería una clasificación clínica que dice que si en la púrpura retiforme inflamatoria 2/3 de la lesión son eritema y el tercio restante corresponde a necrosis central, es más probable que se trate de una causa infecciosa o de vasculitis. En cambio, si por el contrario tenemos mayor parte de la lesión, 2/3 que son necrosis y el tercio restante corresponde a eritema, es más probable un proceso oclusivo. Sin embargo, pues esto es una clasificación que es un poco ambigua, muchas veces es difícil, y al final lo que nos va a confirmar si se trata de un daño en la pared del vaso o de un proceso oclusivo va a ser la biopsia.
También nos puede dar pistas la agudeza de la lesión. Por ejemplo, si tenemos estas lesiones donde vemos esa atrofia central sugestiva de cicatrización, pues lo que vamos a sospechar es un proceso crónico, como en este caso que sería una vasculopatía livedoide. Lo que vemos son procesos crónicos con fases donde las lesiones hay zonas que están más abiertas, más ulceradas, zonas que están más cicatriciales. En cambio, si lo que vemos es que un paciente que las lesiones están prácticamente todas en el mismo estadio evolutivo, pues lo que tenemos que sospechar es un proceso más agudo, como en este caso que sería una púrpura fulminans. En procesos agudos, pues también tenemos que descartar causa infecciosa, fármacos que lo que hayan podido desencadenar un proceso de rápida instauración. El segundo paso sería el estado general del paciente. Esto es muy importante porque el estado de la salud general del paciente nos va a ayudar a tomar decisiones, ya que si un paciente está grave tenemos que considerar causas rápidamente progresivas, potencialmente fatales y que pueden ser potencialmente reversibles. Así que tenemos que tomar una decisión rápida de diagnóstico y de instaurar tratamiento lo antes posible. Por lo tanto, vamos a tener que proceder con una batería inicial de pruebas y, muy importante, una biopsia cutánea urgente antes de seguir en el algoritmo de los 6 pasos. Este sería el algoritmo que proponen las autoras para un paciente grave. Si es una púrpura retiforme que se acaba de instaurar, tenemos que valorar el estado general del paciente. Si encontramos que el paciente tiene un estado mental alterado, con fallo orgánico, con hipotensión que no responde, con fracaso respiratorio, pues tenemos que plantearnos esta biopsia cutánea urgente, por supuesto estabilizar al paciente y realizar una batería inicial de pruebas con hemograma completo, perfil metabólico, de bioquímica, velocidad de sedimentación globular, PCR, tóxico en orina. Tenemos que ver si ha habido posibles fármacos desencadenantes, sobre todo atención a la heparina, a la warfarina, también algunos fármacos que puedan producir ancavasculitis, ver si tenemos púrpura palpable, en cuyo caso pues vamos a tener que realizar también una inmunofluorescencia directa para descartar procesos de vasculitis tipo ANCA, considerar también pedir crioglobulina, historia de fármaco. Y si tenemos un paciente con signos de sepsis, con fiebre o hipotermia, taquicardia, taquipnea, leucocitosis o leucopenia, o bien que tenga esté comprometido inmunológicamente por inmunodepresión, trasplante o quimioterapia, pues debemos plantear directamente, inmediatamente después de hacer la biopsia, una antibioterapia de amplio espectro y fúngica de amplio espectro y tomar cultivos de todas las posibles fuentes de infección. Aquí deberíamos tomar también biopsia para triple cultivo, también recomiendan tomar beta de glucano, galactomanano para valorar si tenemos una fungemia, realizar radiografía de tórax, radiografía abdominal, realizar perfil de sepsis con ácido láctico, gasometría, procalcitolina y valorar coagulación, incluyendo dímero D, fibrinógeno y investigar también posibles agentes infecciosos. Otras causas importantes, pues evaluar sobre todo en pacientes jóvenes, mujeres que tengan enfermedades autoinmunes. Tenemos que pedir siempre ANA, factor reumatoide, anticoagulante lúpico o perfil panel de síndrome antifosfolípido. Y, por supuesto, investigar malignidad con el hemograma, con historia sobre todo de fiebre o de un cuadro metabólico que no está afiliado o linfadenopatías, pues tenemos que realizar un despistaje de neoplasia. Aquí ponen incluso considerar un PET, ya eso depende pues, del hospital, del protocolo y demás. Tenemos que hacer todas estas pruebas y valorar en función de cuál sea nuestro diagnóstico diferencial, cuáles de ellas realizamos. Pasamos al siguiente paso, que sería la localización de las lesiones.
Dentro de la distribución anatómica de las causas más comunes hay algunas distribuciones que siguen una distribución fija y típica. Por ejemplo, en las zonas acrales, como en las orejas, tenemos que pensar en crioglobulinemia, y también es muy típica la púrpura retiforme por levamisol. El levamisol es un desparasitante que se usa en ganado y que también produce intoxicaciones a la hora de adulterar la coca. Entonces, pacientes que han consumido y podemos ver estas lesiones que son típicamente que afectan al cartílago auricular, como en la imagen que vemos. También otra ubicación muy típica es la del estrongiloide, que da esta imagen de púrpura retiforme que se llama en huella digital, típicamente periumbilical. En áreas acrales, pues tenemos que pensar sobre todo en fenómenos embolígenos, bien por endocarditis, émbolos de colesterol, endocarditis marántica, bacteriana, coagulación intravascular diseminada, y también pensar sobre todo en personas, en causas de temperatura, como las crioglobulinas, criofibrinogenia y demás, que lo que van a afectar son más a áreas acrales. También este sería un ejemplo de émbolos de colesterol en un paciente que se intervino de un cateterismo. Es muy típica esa historia de émbolos de colesterol, la historia de cateterismo o proceso intervencionista, y también muy típico en la analítica el hallazgo de eosinófilo alto en el hemograma. Distalmente en las piernas, también las causas más frecuentes pues en la vasculopatía lipidoide, como la que hemos visto en la imagen anteriormente, la calcifilasis, pensar en hemoglobinopatía, coagulopatía, vasculitis de pequeño vaso. Y luego las zonas más proximales, en abdomen, raíz de miembros, tenemos que pensar más en la necrosis por warfarina, la trombocitopenia por heparina, estima gangrenoso y otras causas infecciosas. También en causas como la púrpura fulminans y demás, tenemos que pensar que no va a estar todo tan bien localizado, sino que puede que tengamos una distribución mucho más general de las lesiones. Este sería un ejemplo de una trombocitopenia por heparina que produce esa púrpura retiforme en el abdomen. Por último, en zonas de fosas nasales y demás, tenemos que, si vemos afectación, tenemos que pensar en hongos angioinvasivos, como el mucor o el aspergilosis. Seguimos. A ver si me deja pasar. A ver, un momentito. ¿Me oí? Sí. Todo bien, a ver. Todo perfecto. Más. Vale, Introirene, a ver si... O las flechas del teclado. Estoy dándole a la flecha ahora, vale. Pasamos al paso 4, ¿vale? Antecedentes personales y familiares. Sobre todo, ya una vez hemos visto la distribución de las lesiones, hemos visto el estado general del paciente, pues tenemos que investigar posibles antecedentes personales o familiares que nos vayan a acotar o nos vayan a orientar un poco más el diagnóstico definitivo. Por ejemplo, dentro de los antecedentes personales, pues preguntar por enfermedad renal crónica, que como sabemos puede asociar calcifilasis, preguntar por enfermedades del tejido conectivo, que se pueden asociar a síndrome antifosfolípido, vasculitis de pequeño vaso y de mediano vaso, también a crioglobulinemia mixta, preguntar por historia de trombosis o abortos que nos orienten hacia un síndrome antifosfolípido, preguntar por historia de asma grave, poliposis nasal, que se asocia a la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, la antigua Churg-Strauss, o también manifestaciones de vía aérea alta que se asocia también a la granulomatosis con poliangeitis, antigua enfermedad de Wegener. La hepatitis también se puede asociar a crioglobulinemia tipo 2 y tipo 3 y PAM. Más típicamente la hepatitis C se asocia a la crioglobulinemia y la hepatitis B se asocia a la panarteritis nodosa, pero tanto una como otra pueden producir ambas causas. En antecedentes oncológicos, considerar vasculitis por IgA o leucémica,
También preguntar por historia de hemoglobinopatías, como células falciformes, talasemias, esclerocitosis. Y por último, pues historia familiar de procesos mieloproliferativos que puedan presentarse como una crioglobulinemia, sobre todo, como sabéis, tipo 1 o tipo 2, que son las que se asocian al componente monoclonal. Dentro de las infecciones activas o recientes del paciente, pues pensar sobre todo en gérmenes en gram positivo encapsulado en el caso de la coagulación intravascular diseminada, en la púrpura fulminans. También el estigma gangrenoso, que se va a asociar sobre todo a sepsis por gram negativo. El síndrome hemolítico urémico, que se ha visto asociado sobre todo a la toxina SIGA de la Escherichia coli, entre otras bacterias. Dentro de la aglutinina fría también se pueden asociar a infecciones, como sobre todo por micoplasma. La PAN se puede asociar a infecciones streptocócicas. También investigar la vasculitis Soringenas, que se puede asociar a infecciones respiratorias altas por estreptococo sobre todo, o infecciones angioinvasivas por hongos, sobre todo en pacientes gravemente inmunodeprimidos o que no responden a antibióticos de amplio espectro. También hay que preguntar por antecedentes de fármaco o de drogas, como hemos visto antes en el caso del levamisol, y sobre todo pues la necrosis por warfarina y la trombocitopenia inducida por heparina. Normalmente la necrosis por warfarina va a ocurrir entre los 3-5 primeros días del inicio del fármaco y por heparina en los 7-10 primeros días. También los fármacos que más se han asociado a vasculitis inducidas por fármacos son los anti-TNF, el protiltiuracilo, la hidralacina, la aminociclina, el rituximab y la estatina, entre otros. Y como hemos dicho antes también, pues preguntar por intervenciones previas como las típicas que se producen por émbolos de colesterol. Penúltimo, la revisión de aparatos y sistemas del paciente. Siempre hay que hacer una anamnesis adecuada por aparato y sistema, siempre guiada la entrevista por las sospechas más importantes dentro del diagnóstico diferencial, y si la sospecha es de vasculitis, pues siempre tenemos que descartar afectación sistémica. Sobre todo los sistemas en los que más nos tenemos que centrar, pues neurológico, ocular, cabeza y cuello, siempre interrogar por epistaxis, historia de sinusitis, afectación pulmonar, sobre todo hemoptisis de los torácicos, afectación cardiológica, abdominal, musculoesquelética, sobre todo artralgia y demás, y renal. Alejandro ha levantado la mano, no sé si ha sido sin querer o... Bueno, sigo. La revisión por aparato y sistema, siempre hay que interrogar por síntomas generales, dentro de los oculares por visión borrosa, ojo rojo, otorrinolaringológico, lo que hemos dicho básicamente, por todos los aparatos y sistemas, siempre deteniéndonos según cuál sea nuestro diagnóstico diferencial más importante en esta entidad. Y por último, pues tenemos que fijarnos en hallazgos asociados en la exploración física. Dentro de la exploración física, pues es importante siempre hacer una correcta auscultación cardiorrespiratoria para buscar soplos de posible endocarditis, ruido del roce pericárdico, ruido respiratorio. También un examen musculoesquelético, centrándonos sobre todo en la cintura escapular y pélvica, en la artralgia, artritis del paciente, buscar masa, adenopatía. Y luego, a nivel cutáneo, es importante realizar un examen corporal total, de pie a cabeza. Como veis, pues me he entretenido en hacer estos muñequillos. En el cuero cabelludo, pues podemos fijarnos en la alopecia cicatricial típica de algunas enfermedades autoinmunes, como el lupus o conectivopatía. En el nivel ocular, pues buscar hemorragias conjuntivales, las conchas auriculares para también signos de lupus cutáneo crónico de otras entidades. A nivel de la mucosa oral, pues ver que no haya úlceras, que haya xerostomía, gingivitis en presa, típica de la poliangitis con granulomatosis. Examinar las narinas nasales para ver que no haya pólipos o signos de mucormicosis, que muchas veces se pueden ver incluso a simple vista. Valorar la uña y, en definitiva, valorar todo el tronco, genitales y extremidades.
Ya por último, una vez hemos hecho todo este algoritmo de 6 pasos, pues para finalizar el algoritmo es importante realizar lo que hemos dicho, una biopsia cutánea. Siempre la muestra debe ser tomada del borde purpúrico de la lesión, que es lo que más información nos va a dar en cuanto a etiología. Si existen ampollas hemorrágicas, puede ser una buena idea tomar un cultivo del fluido de la ampolla, y el techo de la ampolla puede utilizarse para un raspado para tinción con KOH. También pacientes que tengamos una sospecha de infección, podemos tomar una segunda biopsia del centro necrótico para triple cultivo, y siempre según la causa que sospechemos, pues valorar la inmunofluorescencia directa. En todos los pacientes, como hemos dicho, las pruebas del laboratorio también van a ser esenciales. Todos tenemos que tener función renal, hepática, hemograma, bioquímica. En los pacientes agudos, considerar hemocultivo. Y volviendo un poco al diagnóstico, el cuadro inicial que hemos visto de todo nuestro diagnóstico diferencial, según nuestra sospecha, pues tenemos que pedir unas pruebas u otras. Si lo que sospechamos son vasculitis, pues siempre vamos a tener que pedir autoinmunidad, complemento, VSG, PCR, valorar antifosfolípidos, crioaglutinina, crioglobulina, ASLO, serología, y valorar la función renal con consciente albúmina creatinina. Si lo que sospechamos son enfermedades por depósito, pues debemos hacer un correcto despistaje mediante valoración del metabolismo del calcio y del fósforo y de los salatos si es la sospecha. En cuanto a infecciones, pues realizar un despistaje de estas con cultivo, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, también ASLO, procalcitonina, si sospecha de hongos, pues beta-glucano y galactomanano, parasitogenesis, si también lo sospechamos, serología de estrongiloides. Mientras que si lo que sospechamos una oclusión de la luz vascular, pues lo que más información nos va a dar, en el caso sobre todo de los émbolos por colesterol, la eosinofilia. Incluso las autoras también dicen valorar eosinófilos en orina. Y si lo que tenemos es una sospecha de trombosis, pues debemos hacer un amplio estudio de hipercoagulabilidad, incluyendo pues fibrinógenos, dímero D, proteínas C y S, antifosfolípidos, factor 5 de Leiden, y en definitiva un estudio amplio de hipercoagulabilidad. Y luego, pues, por último, una vez ya tengamos orientado el diagnóstico, tenemos que hacer un tratamiento precoz, según la causa que sospechemos. Si es una causa fulminante, rápida y demás, pues tendremos que hacer un tratamiento de forma empírica si se trata de situaciones graves, y si no, pues esperaremos a la biopsia, y en función del diagnóstico diferencial, pues plantearemos un tratamiento u otro. Eso es todo. Muchas gracias, y voy a dejar de grabar. A ver, ya está. A ver, no sé si estoy grabando ya.